Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras Ciudad de Calva, y aquí en este canal hablamos de libros de terror, y en este caso concreto vamos a hablar de una recopilación de relatos que, como han visto en el título, es la nueva recopilación que ha sacado Oscura Editorial, este Oscura 3, que se junta ya a sus hermanos, pues a la Oscura 1, a la Oscura 2. En cada uno de ellos nos encontramos con 10 relatos de autores españoles que nos sirven, o sobre todo a mí me ha servido, para ir descubriendo cómo está el panorama literario en España, y podemos ir adentrándonos en estos nuevos mundos, porque si hay una de las cosas que me gustan en este tipo de recopilatorios es descubrir autores. Y ya les digo que esa es una de las cosas más guay de este tipo de recopilatorios, puesto que, sin ir más lejos, en este recopilatorio he descubierto a una escritora como es María Tena Tena, de la cual he ido sobre la marcha a comprarme un nuevo libro, o al menos algo que tenían publicado en la librería a la que voy de referencia, y pues ya lo tengo por aquí, porque la verdad que me ha encantado su relato, que por cierto es el que cierra esta antología. Vamos a ver qué tal son estos 10 relatos que tiene la antología. La verdad que es una antología que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Hay algunos relatos que yo creo que van a estar en lo mejorcito que he podido leer este año. Y bueno, vamos a hacer un análisis de todos esos relatos para ver si a ustedes les apetece descubrir esta antología de relatos, que la verdad que merece mucho la pena. Como siempre, las antologías que nos presenta Oscura se presentan en un mismo formato, que es aquí en tapa dura. Es un formato bastante contundente, y sus cubiertas en principio son todas exactamente iguales. Lo único que tenemos es el número de la antología, Oscura, 10 relatos, Oscura 2, 10 relatos, y la tercera también tiene, por eso, Oscura 3, 10 relatos. Pero ¿qué pasa? Que si nos fijamos con un poquito de detenimiento, esto que aparentemente es sencilla la cubierta, aquí viendo tienen como una especie de rayita que te puede pasar desapercibida en la primera ocasión, pero es que cuando tienes el segundo en 3 manos ya no es una rayita, sino que son dos. Y claro, pues eso me hizo mirar, y resulta que en el tercero, ya tenemos estas 3 rayitas, y entonces es una manera un poco de diferenciarse entre cada una de las antologías, aunque bueno, es simplemente un detalle menor. Sí tiene un detalle bastante importante que a mí me ha gustado muchísimo, y es que en las dos antologías anteriores yo echaba en falta una pequeña reseña, más que una pequeña reseña, una pequeña biografía de los autores que estaban dentro de aquella antología, pues para que nos sirviera un poquito de referencia a la hora de buscar más obras de las personas que escribían este tipo de relatos. La mayor parte de ellos las sueles conocer, pues por ejemplo en el Oscura 2 tenemos relatos de Emilio Bueso o de Elia Barceló, y en el Oscura 1 tenemos relatos pues de gente tan dispar como puede ser Carlos Sisí, Nieves Morie, es decir, autores que son relativamente conocidos, pero siempre se colaba en medio de ellos pues algunos autores que te gustaba lo que leía. Y la verdad que viene súper bien que ahora en esta tercera antología tengamos pues una pequeña biografía con unas pocas pinceladas, para que si nos apetece seguir buscando más obras de estos autores, y que de hecho me ha servido a mí, como les dije antes, para descubrir otras obras de esta escritora María Tena, que la desconocía y que a partir de ahora va a ser una de mis escritoras favoritas, porque me ha encantado ese relato que tiene dentro de esta antología. Aparte de todo eso, en cada uno de los relatos hay una pequeña introducción en donde estos autores, estos 10 autores que van a participar en la antología, hacen como una especie de definición de lo que para ellos significa la oscuridad. Y no deja de ser algo anecdótico dentro de su colección de relatos, pero bueno, es como un complemento bastante interesante a la hora de adentrarse en el mundo que estás por descubrir. En definitiva, 10 relatos, no te miente el título del libro, son 10 relatos de terror, de fantasía, alguno que otro en esta antología viene de ciencia ficción, y vamos a ir declarándolas poco a poco para que ustedes vean cuál me ha gustado más, cuál me ha gustado menos, tratando de evitar cualquier tipo de destripe de la trama, porque siendo relatos tampoco hay que hablar demasiado de ellos. Pero creo que sería bueno que ustedes supieran exactamente lo que nos vamos a encontrar en esta antología, porque la verdad creo que merece mucho la pena, y estamos de enhorabuena por tener este tipo de productos que nos pueden servir un poco para ir conocer un poquito cómo está el panorama literario del terror, de la fantasía, hasta de la ciencia ficción ahora mismo en España. Vamos a ver qué relatos componen esta antología. El primero de los relatos que nos vamos a encontrar en esta antología literaria se llama Groupie, y está escrito por Gabriela Campbell. Gabriela es una escritora londinense, aunque ha pasado toda su vida aquí en España. Ella tiene un padre irlandés, tiene una madre gallega, y pues bueno, se ha criado prácticamente toda su vida en España, y es relativamente conocida puesto que divulga en sus redes sociales, sobre todo en un canal de YouTube, pues divulga lo que sería la escritura creativa, el desarrollo de personajes, de las tramas, de cómo poder escribir mejor.
y creo que muchos de ustedes la conocerán porque es la encargada de llevar la página de YouTube, la de Gabriela Literaria. Ha escrito bastantes relatos, alguna que otra novela, casi siempre dentro de los mundos de la fantasía, y también colabora en muchas ocasiones con José Antonio Cotrina haciendo libros pues, que lo escriben a cuatro manos, entre ellos dos pues se dedican un poco a sacar adelante unas aventuras que suelen estar bastante entretenidas. Además, con el propio Cotrina tú suelen llevar adelante una página web que se llama Lo Maravilloso, que está encargada un poco de eso, de la divulgación, de la fantasía, de la ciencia ficción, del terror y de todo este tipo de historias. Y lo que nos va a narrar esta historia, la de Groupie, pues es la de la presencia de este tipo de colectivos que se dedican continuamente a idolatrar a ciertos cantantes o grupos musicales y que ya van a todos lados para intentar estar pues cerca de esas personas que tanto adoran. En este caso se van todas estas grupos de groupies narrados a primera persona por nuestra protagonista, que está viendo un poco la situación de cómo se comporta este cantante, esa actuación tan misteriosa que suelen tener pues los divos estos de la música, y vas viendo el comportamiento y las desapariciones repentinas de ciertos miembros, de ciertos seguidores de este cantante, que te van orientando en una dirección que realmente pues, tú te puedes más o menos imaginar. Pero a mí lo que más me ha gustado de este relato es que su desarrollo es totalmente distinto a lo que uno puede esperar, y de hecho me parece como una propuesta muy acertada para abrir la antología, puesto que ya de entrada te estaba diciendo, oye, aquí en esta antología nada es lo que parece. Y bueno, me pareció unos relatos fantásticos, la verdad que muy recomendable. Groupie es el relato con el que abre, Gabriela Campbell abre esta antología pues, de una manera bastante brillante, y espero que disfruten tanto como disfruté yo, sobre todo con ese desarrollo. Ya en el segundo de los relatos nos encontramos Ocultos, que es un relato de José Antonio Cotrina, que creo que es una de las estrellas de esta recopilación. Cotrina, uno de los autores más reconocidos del panorama fantástico español, sobre todo de la fantasía, con esos toques de terror, fantasía juvenil, pero que nada complaciente con los jóvenes, explicándole historias súper recomendables. De él tenemos La canción secreta del mundo, que creo que es uno de los libros más reconocidos de este autor y al que todo el mundo idolatra, porque creo que nos adentró a la mayor parte de los jóvenes a descubrir este tipo de historias con ese componente así oscuro y terrorífico que hizo las delicias y que a todos nos ha fascinado. ¿Y qué es lo que nos va a presentar Cotrina dentro de este Oculto? Pues ya tenemos una pura historia de terror donde se nos va a narrar el encuentro de dos viejos amigos que hacía mucho tiempo que no se veían. De hecho, te van explicando a lo largo de todo el relato cuál es el motivo por que hayan perdido ellos el contacto después de tanto tiempo. Y este contacto, este reencuentro entre estos viejos amigos le lleva a compartir un secreto que tiene atormentado a uno de estos dos personajes y que quiere compartirlo pues con su buen amigo para liberar un poquito la carga de lo que lleva viviendo en los últimos años. Ocultos, ya ahí tenemos la presencia de unas criaturas bastante inquietantes y que hacen que sea uno de los relatos mejores, o por lo menos que más me han gustado de la antología, puesto que aquí van a saco presentándonos esas situaciones que cuando uno se las imagina o si es capaz de ponerse en el lugar de los protagonistas, pues te van inquietando cada vez más. Sobre todo por la manera actual de estas criaturas, de estas imágenes, de estas sombras que nos van a presentar en el relato, que la verdad que hacen que sea todo bastante inquietante y que se vaya desarrollando poco a poco el relato hasta llevarnos a unos límites bastante potentes. La verdad que es un relato fantástico que tiene sus momentos y todo de tensión así bastante bien desarrollado, y que es uno de los que más me ha gustado de esta antología precisamente por eso, porque es un relato puro de terror. El tercero de los relatos que nos presenta la antología se llama ¿Qué es eso? Y está escrito por J.E. Álamo, del cual ya había leído alguna obra de él en la propia Oscura editorial, de Los Penitentes, que es una novela que la verdad que tiene sus momentos así como bastante divertidos, puesto que nos presentan pues ahí como unos asesinos bastante chungos, un tal segador que se dedica pues a matar curas en las iglesias y presentándonos ahí como unas circunstancias un poquito así negras y con un mal rollo bastante importante. Álamo está especializado en presentarnos relatos así como de fantasía, de género negro y sobre todo también con ese componente de terror, y eso también es lo que vamos a encontrar en la historia esta de ¿Qué es eso?, en donde nos plantea la presencia de algo, de una mancha, de algo así como muy extraño. ¿Qué es eso lo que estamos viendo?
que se presenta en unas paredes y que por mucho que tú trates de limpiar esa mancha o esa oscuridad que están haciendo en esa pared, pues eres incapaz de acabar con ella, aunque la pintes, aunque hagas cualquier cosita, pues esa mancha está por ahí, está por algo y está hambrienta, podemos decirlo como así. Es un relato divertido, tiene su componente así como de mala leche por lo que nos está contando o por el desarrollo que va teniendo, que los personajes aprovechan la presencia de esta extraña, esta singularidad, pues para juguetear un poquito con ese agujero. Y la verdad que es un relato que por lo menos mantiene el tipo ante la bestialidad que nos había puesto Codina en el relato anterior, mostrándonos una historia así como muy divertida dentro de lo que cabe y con mala leche, que es lo que nos interesa en este tipo de historias. Curioso, la verdad, los tres relatos y que tiene ese componente que a todos nos gusta cuando disfrutamos de este tipo de historias. Ya nos adentramos en esas sorpresitas que tienen este tipo de antologías cuando empiezas a descubrir autores que no lo tenías dentro del mapa, a pesar de que, como en este caso, Susana Vallejo tenía escritas más de 14 novelas, pero yo no conocía absolutamente nada de ella. Estaba por ahí leyendo un poquito y es una autora que tiene bastantes premios, tiene los premios EDB, sobre todo premios dedicados a la literatura juvenil y a la literatura infantil, pero que además es una escritora que divulga mucho el género en una página web que se llama fantastic.com, donde se dedica pues un poco a hablar de todas esas cosillas que nos gustan tanto del género de la fantasía, de la ciencia ficción, del terror, de todo, la literatura fantástica, pues ella se dedica un poco a divulgarla dentro de esa página web. ¿Y por qué me ha gustado tanto Los Olivares? Pues yo que sé, a mí sobre todo tiene que ver mucho con la ciudad de Toledo, porque en este caso el relato pues se localiza allí en Toledo, y lo que nos cuenta en este relato de Los Olivares pues es la contratación de una enfermera, si no recuerdo mal, creo que una enfermera que decide presentarse a un casting entre otros enfermeros para tratar de trabajar en la finca de Los Olivares, aquí situada en Toledo, con unas medidas muy estrictas, con unas normas bastante importantes que el dueño de la casa, que es un acaudalado señor de estas tierras, pues decide que para trabajar en esta finca pues tienes que tener una fortaleza mental importante, una capacidad de aguante y sobre todo una discreción acerca de lo que puede ver o lo que no puede ver ahí dentro. Y es que la misión a la que le encargan a esta buena señora pues es simplemente la de cuidarla, de bañarla, de acompañar a la señora de la casa, a la madre del dueño de la casa, que tiene unos comportamientos un poquito extraños y que particularmente es difícil de cuidar. El relato en sí tampoco que sorprende y más o menos te vas viendo por dónde van los tiros desde que se va desarrollando poco a poco. Pero tiene ese componente de hacia dónde vas a llegar, qué es lo que nos vamos a encontrar y hasta qué momento la autora va a llegar hasta el fondo de la cuestión. Y sobre todo un final o un desenlace muy ambiguo que te deja o te plantea ciertas cuestiones morales que son súper interesantes y que hace que para mí sea uno de los mejores relatos de esta recopilación, una de las grandes sorpresitas, un relato que yo espero que lo descubran y que se diviertan tanto como me divirtió a mí. La verdad, Los Olivares es uno de los que más me ha gustado de esta antología. A continuación viene un relato de Alfredo Álamo que se llama El Enjambre. Alfredo Álamo es uno de esos escritores que yo tampoco conocía demasiado, pero que tiene un montón de premios. Tiene unos cuantos Ignotus, tiene el premio Domingo Santo, casi siempre con eso, con la fantasía, con el terror, y la verdad que por lo que estoy viendo es un tío bastante reputado, pero el que yo no conocía demasiado de su narrativa. En este caso, El Enjambre es una de esas historias difíciles de clasificar y que solamente le puedes encontrar un sentido o te puedes figurar el sentido cuando llegas al final y te aclara un poquito la situación en la que estás encontrando, puesto que es de esos relatos en los que no tengo muy claro si me gustó mucho o si me pareció algo pues más flojo en relación al resto de la recopilación. Sí es cierto que ese desenlace le da a todo el relato ese giro necesario para que te apetezca volver a leerlo, puesto que no es nada de lo que yo estaba acostumbrado a leer y esas sorpresas siempre son bastante gratas. Pero sí es cierto que el hecho de estar escrito en primera persona y de lo que te va narrando y que tú no sepas lo que está pasando, a mí me llevó a cierta confusión. Y bueno, que en definitiva es uno de esos relatos que según quien lo lea, pues le va a gustar mucho más o menos. Aquí es más una sugestión de una situación que puede pasar, bueno, que tiene bastante gracia cuando se muestra ese desenlace, pero no termino de tener claro si el relato me consiguió entusiasmar o si me dejó desconcertado por todo lo que está pasando, que no tienes muy claro hacia dónde va. Pero bueno, tiene un desenlace que a mí por lo menos me recordó a ciertos momentos bastante guays.
La siguiente de las autoras que se presentan en la antología es Margot Isueta, que es una de las escritoras con más prestigio, con más reconocimiento, a pesar de que tiene pocos libros todavía publicados, pero que ya desde sus inicios, desde sus comienzos, ya empezó a tener bastantes premios, incluso a nivel internacional, en la Sociedad Europea de la Ciencia Ficción. Y es una autora, entre otras, de ese recopilatorio de relatos Welcome to the Freak Show, que también se vendió hace poquito, y sobre todo de esta novela de Dilatando Mentes, la de Flores para las Niñas Muertas, que yo creo que ya la ha puesto de lleno en el panorama literario de la fantasía y del terror aquí en España. Es una editora que se caracteriza sobre todo por la deliciosa manera que tienen de narrar, muy poética, con unas imágenes muy oníricas, pero que al final, poco a poco, van generando ciertas imágenes que la verdad que hacen, como esta historia, la que tiene aquí, la del Rey Púrpura, historias que al final te llevan a un destino en el que pues que suele ser bastante delicioso. Y lo que nos va a narrar en este El Rey Púrpura, pues es una historia, un relato pequeñito, en donde nos van a presentar una situación o una localización donde ha ocurrido algo que nos va a ir narrando desde el principio de la historia y que lo vamos a ver desde varios puntos de vista absolutamente diferentes, en donde nos presenta la presencia de este Rey Púrpura y la presencia de un cazador que está por allí intentando capturar una presa bastante importante, y desde todos los puntos de vista vamos viendo ese desenlace que conjuga cada uno de los elementos que están participando en este relato y que pues lo culmina así de una manera maravillosa con esa imagen bastante poderosa de este Rey Púrpura, que es el encargado un poco de llevar las riendas de un relato bastante poderoso y contundente dentro de esta antología. La verdad que es curioso ver cómo se crea cierta mitología con un personaje que yo creo que podíamos ver con cierta facilidad en otro tipo de narraciones, porque la verdad que la imagen es muy poderosa. Un relato bastante interesante. A continuación aparece un relato de Montserrat Segura, autora barcelonesa, que ganó con este relato. Creo que de todos los que hay en esta antología es el único relato que no se escribió, me parece, a lo mejor me estoy equivocando, que no se escribió en exclusiva para esta antología, puesto que es un relato antiguo que ya se llevó en su momento el premio Racul al mejor relato de ciencia ficción. En este caso nos encontramos eso, una obra de ciencia ficción bastante curiosa, aunque en cierto modo transita por pasajes que más o menos hemos visto en otro tipo de narraciones de ciencia ficción. En este caso, en el Contrato One, nos encontramos a una mujer que está desesperada porque se ha tenido ciertos conflictos amorosos y que no encuentra a la persona perfecta para su vida, para seguir adelante en su historia, y la presencia de una empresa que tiene la capacidad de crear un molde, un ente artificial con todas las características que tú estés buscando, un amante perfecto, la persona que te puede acompañar en todo el momento. Y esos terrenos son los que se exploran en este relato, que lo hemos visto en muchas ocasiones dentro de estos mundos de ciencia ficción, como puede ser, por ejemplo, aquella película de Spielberg, la de inteligencia artificial, basada en el relato de Philip K. Dick. Nos encontramos otra vez con ese tipo de narraciones en donde se plantea la humanidad que pueden adquirir los humanoides no, los androides con forma humana, esa capacidad de dar amor, de comportarse como humanos, y si podemos llegar en algún momento dado de nuestra vida pues a tener esa capacidad de romper la idea de que lo que tenemos delante es una máquina y no un ser humano. Es un relato súper interesante, quizás ya previsible porque los temas que trata los hemos visto en muchas ocasiones, pero que está muy bien desarrollado y que nos va adentrando poco a poco en estos universos que la verdad que pueden estar más cercanos a lo que pensamos y a las inteligencias artificiales que estamos llegando prácticamente en el siglo XXI, pues a eso me refiero. Guay es un relato súper interesante, que se lee muy bien, que le da ese toque de ciencia ficción a esta antología que de vez en cuando pues es necesaria, pero que bueno, que está guay. El siguiente de los relatos se llama Carnífice y está escrito por Ricard Ruiz Garzón, que es uno de los autores más prolíficos del panorama literario español y que sus obras han tenido el reconocimiento, la fortuna, hasta el punto de estar adaptado en muchas ocasiones al cine, a la televisión, al teatro, a la radio. El tío cada vez que escribe, pues la verdad que revienta la pana y tiene bastante reconocimiento dentro de estos mundos. De hecho, de él he leído poco de sus novelas, yo creo que no he leído ninguna, pero sí me leí en su momento un libro que me fascinó, que es una especie de ensayo en el que se habla un poco de la construcción, de la narración de Frankenstein, de esta criatura tan bonita que tenemos por ahí, que él nos hace una especie de descripción de cómo se pudo gestar un libro como esa maravilla de Frankenstein,
y todas las repercusiones o toda la plasmación de la vida de la propia Shelley en cada uno de los personajes, de las situaciones, de las peleas internas que tenía ella, cómo las pudo plasmar en el propio libro. Un libro fantástico, un ensayo que yo creo que se lo recomiendo si no han podido leerlo. De sus obras de ficción sí que no he leído absolutamente nada, más allá que este relato que sinceramente a mí es el que más me ha costado de toda la antología. Es el relato que me ha volado un poco la cabeza, pero porque no me enteré absolutamente de lo que estaba presentándonos. Supongo que es porque mi mente no daba mucho más, pero es que nos presenta una especie de safari extraño en donde nuestro protagonista o el narrador de la historia pues nos va... yo qué sé lo que le está pasando a este hombre. Lo único que saqué en claro es que es un tío que está allí en un safari, que está buscando a ciertas criaturas para poder hacerse con ella, pero que no sé si en cualquier momento le va a pegar un tiro a todos los que le acompañan en el safari, porque no soporta el comportamiento del resto de los turistas o del resto de los compañeros de casa, y es un relato que la verdad que simplemente puedo decir que yo no terminé de entenderlo o no conseguí empatizar del todo con su historia y que me resultó en ciertos modos confuso. Quizás necesite una segunda lectura para ya empezar a entender por dónde van los tiros, pero dentro de la antología es el que menos me gustó o el que simplemente no conseguí empatizar con lo que me estaba contando. Nos quedan 2 relatos de esta antología y, señores, vaya manera de terminar la antología. El primero de ellos se llama Crisálidas y está escrito por David Luna. No sé si conocen a este hombre, yo no tengo el placer de haber leído la mayor parte de sus obras, puesto que suele escribir generalmente historias de fantasía, de ciencia ficción juvenil, pero sí he leído algo en donde él ganó el premio Utrera de relato corto o de novela corta de terror. Y en este caso es un libro que yo he recomendado muchísimo en el canal. Yo creo que nunca me cansaré de recomendar este Ponzoña, este libro pequeñito, que a mí me puso los pelos de punta por la historia que conseguía narrarnos en este Ponzoña. De ahí que tenía mucha curiosidad para ver lo que hacía con este relato de Crisálida. Telita con la historia que nos cuenta. Es un matrimonio, simplemente es un matrimonio que tiene un accidente de circulación. Ese matrimonio, por lo que nos va narrando al principio, mientras están discutiendo dentro de ese coche, se ve que es un matrimonio que no le está yendo del todo bien o que están cerca de la ruptura, y a partir de ese accidente de coche, pues todo va a cambiar, y todo va a cambiar a lo bestia. Cambia de una manera bastante drástica, puesto que el trauma que supone ese tipo de accidentes y el tener que recuperarse después de una circunstancia bastante bestia, le digo que el accidente, pues las heridas que experimentan uno de nuestros protagonistas es bastante intensas, pues a partir de ahí todo cambia. Y lo que nos vamos a encontrar en ese relato es puro horror, pero horror casi, podemos decir, casi horror cronenbergiano. Es un horror muy visceral, bastante bien narrado y que te va adentrando, sobre todo con esa sensación de que quien tienes a tu lado pues realmente no es quien tú crees que puede ser, y eso lo lleva el relato hasta unos extremos que realmente llegan a ser bastante inquietantes y aterradores. La verdad que hay ciertos momentos en ese relato que a mí me parecieron algo de locos, tío. Creo que es... pues que no sabría decir si es el mejor, pero sí es uno de los que más me ha gustado dentro de este relato, puesto que es que iré después también me gustó muchísimo. Pero bueno, si podría quedarme con uno de los relatos de toda esta antología, me quedaría casi con toda seguridad de este relato de David Luna, de este Crisálida, de esta manera que tiene este hombre de enfocarnos en el terror, y que yo creo que solamente por eso merece la pena echarle un vistacito a esta antología, puesto que el relato telita está muy guay. Le invito a que lo descubra porque este me ha gustado muchísimo. Y el último de los relatos de esa antología se llama Carolina y está escrita por una autora que se llama María Tena Tena. Y no conocía yo a esta mujer para nada, pero ya me he ido directamente a la librería justo al día siguiente de haber terminado ese relato para comprar otro libro, porque sabía que había un libro de ella en la librería aquí en mi isla, en Gran Canaria, y me fui directamente porque yo necesito leer más cosas de esta mujer. En este caso lo que había se llama El terror tiene tu rostro. No tengo ni idea de qué va esta historia, pero yo lo que quiero es saber o seguir leyendo cosas que haya escrito esta mujer, porque me ha parecido una escritura deliciosa. De hecho, la estaba leyendo en casa, y eso que no puedes leerlo solo, sino que tienes que compartirlo, y cada 2 por 3 tenía que parar y contarle a mi pareja, mira qué frase más bonita o vaya manera de expresar unas situaciones bastante cotidianas. La verdad que me ha parecido uno de los relatos más bonitos y más duros
de esta antología y además de los más recomendables, sin ningún lugar a dudas. Nos presenta la historia de una niña y su abuela, una abuela muy estricta que la trata pues bastante mal, con cierto maltrato en ciertas partes del libro, y cómo esa niña tiene que ir sufriendo ese acoso por parte de la abuela y por parte de todos sus compañeros del colegio, porque la tachan, pues le dicen un poquito que si la niña es una bruja, por cómo va vestida, por cómo se comporta, por esa cara siempre mustia, y por unos hechos del pasado que no se va narrando en el relato hasta que poco a poco va avanzando. Y esta niña, pues llega un momento en que dice, hasta aquí hemos llegado, voy a explotar por algún lado, y empieza a escuchar voces en su cabeza que van a desencadenar todo lo que va a ocurrir en este relato, que la verdad que es fantástico. Pero ya no digo solo que sea un relato fantástico por lo que ocurre, sino porque es que está tan bien narrado, de una manera tan bonita y tan certera a la hora de escoger las palabras, que para mí se ha convertido en la gran sorpresa dentro de esta recopilación de relatos, puesto que el que habíamos comentado antes de La Crisálida, yo a David Luna pues más o menos intuía por dónde iban a ir los tiros, pero aquí me voló la cabeza por completo y tengo muchas ganas de ver qué más cosas escribe esta mujer. La única cosa que le puedo achacar a este relato es que a lo mejor el desenlace pues a mí me gustó un poquito menos, o quizás no terminó de convencerme, pero estamos hablando de la última página de todo el relato completo, que me parece una cosa sublime y que les invito a que la descubran, porque la verdad que me encantó esta escritora, María Tenatena, y tengo muchísimas ganas de seguir indagando en su literatura y en sus historias. Y no sé de qué era esto, El terror tiene su rostro, pero la verdad que tiene bastante buena pinta con esta calaverita por ahí, insinuándonos cosas así igual de macabras que la que nos podemos encontrar en este Carolina. Un relato fascinante y absolutamente recomendable dentro de esta antología de Oscura. Y ya está, todos esos son los 10 relatos que nos hemos encontrado en esta antología. Hay para todos los gustos, de ciencia ficción, de terror suave, de terror más profundo. Hay cositas de vampiros, hay cosas que se pueden decir que podrían ser de hordas de algo. Hay cosas extrañas y ciertas criaturas Lovecraftianas. Tiene un poquito de todo como este tipo de antologías, y la mayor parte, bueno, yo puedo decir que la antología es muy notable, incluso rozando el sobresaliente, si no fuera por algún que otro, ya no diría patinazo, sino dos relatos que yo no terminé de cogerle el gustillo, y eso hace porque no sean la antología pues una cosa de locos, ¿vale? Pero lo único que puedo decir de estas antologías es que estoy deseando que saquen ya la siguiente, puesto que te invita sobre todo a descubrir a todo ese tipo de autores, y que es necesario reivindicar a estos escritores españoles que están haciendo un montón de trabajos súper necesarios y que generalmente suelen pasar desapercibidos simplemente por no tener la promoción que merecen, o no poder encontrarlos como en este tipo de antología donde están todos ahí recopilados, y que tú pues te das esas pildoritas de leer un poquito de ellos y te dan ganas de seguir continuando en la búsqueda de esos narradores que son absolutamente fascinantes. Aquí me ha pasado con María Tenatena o con Susana Olivares, que ya son autoras que la verdad que me ha gustado muchísimo las propuestas que me han hecho, y me han reafirmado cosas como que Cotrina es un genio, y sobre todo que el David Luna tiende a escribir más terror, porque la verdad que me parece de las personas con la capacidad de aterrarnos más fresca que existe hoy en día en el panorama literario español. Que si les recomiendo las antologías, pues mira, tengo las 3 y estoy deseando tener las 5 o las 10 que saquen esta gente, porque la verdad que me gusta mucho este tipo de publicaciones. Poco más, si ustedes no conocen la antología, les invito a que las descubran, tanto esa como cualquiera de las anteriores. La verdad que valen muchísimo la pena, desde Carlos Cicíe a Emilio Bueso, a Cotrina, a David Luna. Hay tantos autores en esa recopilación que yo creo que valen mucho la pena pues tenerlos así todos juntitos y poder disfrutar muchísimo de ellos. Me voy a despedir ya. Este ha sido este repaso a los relatos que nos presenta Oscura en esta tercera edición. Esto acá Facio Ojera, soy David Calpa. Ya saben que aquí hablamos de este tipo de literatura, generalmente de libros de terror, aunque en este caso también tienen ciertos toques de fantasía y ciencia ficción en estas recopilaciones. Si los han leído y quieren compartir conmigo pues lo que serían esos relatos y cuáles han sido sus favoritos o los que menos les han gustado, pues aprovechemos los comentarios intentando evitar destripar demasiado las historias, porque la verdad que lo guay es disfrutarlo sin tener mucha idea de lo que vamos a encontrar. Yo lo he pasado pipa y espero que ustedes, si se animan a comprarlas, pues también lo pasen igual de bien que yo. Ya está, me voy a despedir, nos vemos en el siguiente de los vídeos. Me voy a ir para Barcelona la semana que viene, con lo cual seguramente tardaré un poquito más en poder publicar algo, pero bueno, espero que pronto estemos aquí de nuevo trayéndoles las historias que me estoy leyendo, las que me están gustando y las que me encanta compartir con todos ustedes. Así que hasta el siguiente de los vídeos. Chao.